No sé por qué se tardaron tanto, pero por fin tenemos una aplicación oficial de WhatsApp hecha específicamente para macOS y francamente está increíble. Vamos a hablar del Apple Watch también y hasta noticias interesantes de WhatsApp para iPad, pero primero esto de la Mac, que es lo más nuevo, acaba de salir. Ya existía un par de aplicaciones antes para la Mac, pero eran básicamente un portal a WhatsApp web y aunque funcionaban no era lo óptimo, se desconectaba constantemente y no tenía muchas de las funcionalidades importantes. Vean la diferencia cuando abres WhatsApp de antes, que nada más era WhatsApp web, a WhatsApp ahorita, ya que está desarrollado nativamente con macOS. Esta es la app oficial hecha para Mac, que por cierto dicen que pronto se va a actualizar la Apple App Store para poder descargarla directamente de ahí, pero ahorita que yo lo bajé sigue saliendo la versión vieja de WhatsApp, entonces es mejor descargarlo de la página oficial de WhatsApp. Si entras a whatsapp.com, ahí en descargas aparece esto nuevo de la Mac para que lo bajen. Después en tu teléfono entras a WhatsApp, configuración, dispositivos vinculados y aquí simplemente escaneas el código que aparece en tu Mac y listo. En unos segundos aparecen todos tus chats, grupos en esta hermosa aplicación. Y se nota que está desarrollada específicamente con macOS en mente por el acomodo de los iconos, la interfaz así minimalista, los efectos translúcidos. Está muy bonita la app y funciona fluido y rápido. Hasta si estás en modo oscuro en la Mac, WhatsApp también se ve muy bien en modo oscuro. Pero lo mejor de todo es que funciona exactamente como te lo esperas, no hay trabas. Si quieres mandar un archivo, lo arrastras de tu escritorio, lo sueltas en un chat y lo mandas fácilmente. Y lo mismo con básicamente lo que sea para compartir archivos o fotos. Y en fotos hasta te deja editarlas, al igual que en el teléfono, agregar texto, rotarlas, stickers. Pero aún más impresionante es que funcionan los voice notes perfectamente para escuchar y para mandar notas de voz. Las llamadas exactamente como lo esperas y videollamadas está excelente también, porque si estás en la Mac puedes seleccionar la cámara de tu Mac o a través de continuidad en el ecosistema de Apple puedes seleccionar la cámara de tu iPhone que está cerca y así tienes mucho más calidad en las videollamadas dentro de WhatsApp en tu Mac. Igual con el micrófono, gracias al ecosistema de Apple puedes escoger el micrófono que tú quieras de tus dispositivos de Apple que tienes cerca. Entonces WhatsApp está integrado perfectamente con macOS. Hasta si te vas a la configuración de tu cámara y pones el modo retrato, se ve el modo retrato en la videollamada dentro de WhatsApp. O si entras a los ajustes del micrófono, aquí puedes usar el aislamiento de voz para reducir el ruido ambiental de tu llamada de WhatsApp en la Mac. Puedes tener hasta 30 personas en la videollamada y también hacer enlaces para entrar directo como si fuera una liga de Zoom. Puedes hasta programarlo en el calendario y se abre tu calendario de Apple automáticamente y se hace el evento en tu calendario de Apple. Así de bien está diseñada esta app para Mac. No es nada más como que hicieron algo rápido, se ve la integración nativa con macOS y me encanta. Yo le saqué mucho provecho también a la búsqueda. Está excelente poder buscar cosas de WhatsApp en la Mac en vez de en el teléfono, es mucho más cómodo. Me ha ahorrado mucho tiempo buscando enlaces, fotos, videos, documentos. Lo puedes filtrar por el diferente tipo de cosa que estás buscando y es bien eficiente. Y por si no se han dado cuenta, soy fan de esta aplicación. He estado esperando una experiencia buena de WhatsApp en la Mac por mucho tiempo y así como las otras 2.000 millones de personas que usan WhatsApp, yo uso WhatsApp todos los días para el trabajo, para mis amigos, mi familia y poder sentarme a trabajar, no tocar el teléfono y hacer todo desde la Mac es una experiencia muy cool. Y por si tenían la duda, esto de WhatsApp para Mac no es un espejo de tu teléfono, es una sesión completamente independiente. Eso quiere decir que si apagas tu teléfono, si apagas tu iPhone donde está el WhatsApp principalmente, tu Mac va a seguir funcionando perfectamente igual, se van a actualizar tus chats, te van a llegar mensajes y todo. Si tú dejaste tu teléfono en casa y llegas al trabajo con tu Mac que ya tenías vinculada, vas a tener acceso a tu cuenta sin necesidad de ni siquiera tener tu teléfono cerca. Claro, tienes que haberlo dado de alta para empezar, pero no importa si cierras la aplicación y la vuelves a abrir, si apagas la computadora y la prendes, ahí sigue tu sesión de WhatsApp. Si tienes una Mac para el trabajo o la escuela y usas WhatsApp, esto es lo mejor que ha pasado en mucho tiempo. Bájenla y disfruten la app. Ahora
quiero hablar de Apple Watch también. Desafortunadamente no tenemos aplicación oficial de WhatsApp para Apple Watch, espero pronto, pero hay una alternativa bastante buena que estuve probando. En realidad hay muchas apps que hacen esto, pero la que más me funcionó a mí es una que se llama Watch Chat. Se las dejo aquí para que la puedan ver y si quieren la pueden ir a descargar en la App Store de tu iPhone. Y ya que la descargas aparece automáticamente en tu Apple Watch, y si no te tienes que meter a la aplicación de Watch en el iPhone y agregar la aplicación para que aparezca en el Apple Watch. Pero ya que la tienes ahí es igual, escaneas un código de QR y se abre tu sesión de WhatsApp dentro de Apple Watch. Ahora, esto sí es solamente un portal a WhatsApp web, entonces no está perfecto y a veces se me desconecta o se tarda mucho en actualizar los mensajes nuevos, pero sí funciona si estás buscando algo básico para poder ver tus conversaciones y tus grupos y tus chats directamente en el Apple Watch. Se puede con esta aplicación. Hasta puedes ver fotos, aunque se tardan en cargar, y funcionan los voice notes, que está bastante interesante. Puedes escuchar y mandar voice notes directamente del Apple Watch adentro de esto de WhatsApp. No es lo ideal, como digo, tiene muchos bugs y de repente no jala bien, pero ahí está la solución si es que querían algo para Apple Watch. Esperemos en algún futuro WhatsApp ya desarrolle una aplicación nativa como la de Mac, pero para Apple Watch sería increíble. Ahora, Santos, ¿qué hay del iPad? Hola, soy yo otra vez. Vine a recomendar NordVPN. Seguramente ya me han visto hablar de NordVPN. Yo lo uso todos los días y lo recomiendo porque en realidad creo que es necesario navegar de manera privada y segura en el internet. Métete a nordvpn.com/TechSantos. Siéntete seguro navegando por el internet y consideren utilizar mi liga. Me ayuda muchísimo. Se las dejo aquí abajo. Gracias. Sé que hay muchos fans del iPad esperando WhatsApp para iPad. No hay soporte oficial para el iPad, desafortunadamente, al menos todavía no. Puedes entrar a WhatsApp Web y abrir una sesión de WhatsApp en tu iPad a través de Safari, pero no hay app oficial todavía. Sí, dije todavía porque aunque está en beta, y esto es a través de una información de WA Beta Info que no es oficial, se encontró una imagen donde muestra el soporte para el iPad como un dispositivo vinculado. Esto se encontró en el código de los betas de WhatsApp hace un par de semanas. Así es, pronto va a venir el soporte oficial de WhatsApp para iPad. Y esta noticia sé que muchos la han estado esperando por mucho tiempo. No creo que se tarde, la verdad. En realidad, la construcción de WhatsApp para Mac prácticamente se transfiere el mismo código para desarrollar la app de iPad. Cambian muy poquitas cosas. Y si ya tenemos imágenes de que va a tener el soporte en iPad en los betas de WhatsApp ahorita, eso quiere decir que no tarda mucho para ver ya el soporte oficial de iPad con WhatsApp por fin. Es un buen momento para ser usuario de Apple y WhatsApp por fin se está desarrollando para el ecosistema de Apple, algo que no sucedió por muchísimos años, pero ahorita para nosotros los que andamos en el ecosistema, esto de WhatsApp oficial en la Mac son muy buenas noticias, funciona increíble la aplicación, pruébenla, y el hecho de que viene pronto para iPad también es una información muy buena. Ya solo faltaría la aplicación oficial para Apple Watch, que es así, no tenemos información ni betas de nada, esperemos algún día se cumpla, pero por ahorita yo estoy más que contento. Que por cierto, si no han visto mi último video de WhatsApp, agregaron muchísimas funciones nuevas, se las dejo por aquí arriba para que vayan a aprender más sobre lo nuevo de WhatsApp. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto. Peace.